Que bueno, voy a hablar básicamente de los traumatismos del hueso temporal. eh, es un tema sumamente extenso, así que como hay muchas de las cosas que están dadas dentro de lo que es distintas charlas, me voy a abocar eh, prácticamente o mucho hacia lo que es el traumatismo del hueso temporal con referencia a las parálisis faciales, ¿no? Los traumatismos del hueso temporal, o sea, el hueso temporal frecuentemente es afectado por los traumatismos de cráneo. Es casi imposible que quien tiene un traumatismo de cráneo no tenga afectado su hueso temporal. Los politraumatismos de cráneo pueden ir desde una simple conmoción, que igual pueden ocasionar una parálisis facial o una lesión importante a nivel del hueso temporal, y a veces son lesiones que son incompatibles con la vida, ¿no? Pueden ocurrir como consecuencias de impactos directos y también por heridas penetrantes, llamando heridas penetrantes básicamente a las heridas de bala, ¿no? Entonces acá vemos que la etiología es múltiple y que muchas de estas etiologías van a variar de acuerdo a la edad de los pacientes. Cuando los accidentes de tránsito, que están y son y volvieron a ser una de las causas principales, accidentes de bicicletas, que cada día son más comunes, accidentes de moto, eh, ¿cómo se llama esto? Heridas de bala, y traumatismos por heridas en la cabeza debido a los asaltos. Y dentro de los chicos, o en los chicos, hay que tener en consideración algunas cosas que son los peligros que pueden haber, que existen dentro del hogar. Uno de ellos es el televisor, que a veces están en mesas muy chiquitas y los chicos se prenden y el televisor cae y cae sobre su cabeza. Las rejas, hay que tener muchísimo cuidado con las rejas, porque a veces las rejas no están bien ajustadas o se oxidan con el tiempo, y eso es en un chico, en un adulto también, pero los chicos suelen colgarse, son traumatismos de cráneo sumamente importantes. Y bueno, obviamente todas las caídas, ya sea por deportes o estos por deportes a personas a las cuales se les quiere, sobre todo mujeres, robar la cartera, y hacen que tengan caídas con lesiones en el cráneo, ¿no? Las incidencias de estas lesiones constituyen un 5% de los traumatismos cráneoencefálicos, entre un 15 y un 48% los traumatismos de cráneo presentan fracturas de cráneo, y en un 30 o 50% se encuentran en las fracturas junto con fracturas de base de cráneo. Y tener en cuenta esto, que un 12% pueden ser además bilaterales, ¿no? Las estadísticas son bastante irreales, porque muchos de los pacientes obviamente no sobreviven a las salas de terapia intensiva, ¿no? ¿Cuál va a ser la sintomatología que van a presentar estos pacientes? Hipoacusias. La hipoacusia puede ser de tipo perceptiva, puede ser de tipo conductiva o puede ser de tipo mixta. Esto va a estar dado, lo vamos a ver, de acuerdo al tipo de fractura. Va a presentar vértigo, que también puede ser un vértigo por un vértigo posicional, conmoción laberíntica, o por una lesión directamente a nivel de una fractura del bloque laberíntico, que también depende del tipo de fractura. La presencia de otolicorraquia, o sea, la salida de líquido cefalorraquídeo a través del oído, y la parálisis facial. Estas son las causas, las sintomatologías más habituales, ¿no? Entrando ya en el tema de las fracturas del hueso temporal, básicamente se las clasifica en fracturas longitudinales, transversas y mixtas. Y esta clasificación es sumamente útil porque nos va a dar la sintomatología o lo que vamos a encontrar en ese paciente. Esta clasificación está
solamente basada en la dirección del eje mayor del peñasco. O sea, el eje mayor del peñasco es como una torta, entonces las longitudinales siguen al eje mayor del peñasco, las transversas cortan en forma transversa el eje mayor del peñasco, y tenemos las mixtas, que bueno, son las, en realidad si uno se pone a analizar, son las más comunes, ¿no? Cuando hablamos de fracturas longitudinales, que dijimos que corren por el eje longitudinal del peñasco, la sintomatología que va a presentar el paciente es una hipoacusia conductiva, va a presentar una fractura de la pared posterior del conducto auditivo externo y va a presentar sangrado, muchas veces con la presencia de una otorrea de tipo cerebroespinal, o sea, la salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué es esto? O sea, si nosotros tenemos el eje mayor del peñasco, recibe un traumatismo, un golpe, que va a estar aplicado en la región parietal, en esta zona. El traumatismo provoca la fractura, y la fractura, al seguir la dirección del eje mayor del peñasco, ¿qué hace? Va por el tegmen del conducto auditivo externo. Al ir por el tegmen del conducto auditivo externo se ve el primer signo, que es la fractura, la dislocación del conducto. Y ahí se ve una línea, se ve una saliencia de hueso, que eso se va a ver mucho tiempo después. Sigue todo por el tegmen, entonces, ¿qué se va a encontrar? Vamos a entrar en la región del tegmen, va a encontrar la cadena de huesecitos, y en general va a producir una disrupción del mismo. Dentro de los huesecitos, el que más suele ser o estar comprometido es el yunque, porque es un hueso que está sostenido entre medio de dos, entonces el yunque suele ser el más habitualmente lesionado. Entonces ahí nos va a producir la hipoacusia de tipo conductiva, va a seguir y va a recorrer todo el techo, y en el techo va a estar en contacto con la dura madre. Entonces, si además de la fractura se presenta una efracción de la dura madre, vamos a tener la presencia de sangrado y la presencia de salida de líquido cefalorraquídeo. En estos casos se presenta parálisis facial en el 20% de los casos, y va a estar localizada a nivel de la región del ganglio geniculado o lateral al mismo. O sea, acá vemos región del ganglio geniculado o lateral al mismo. Y eso va a estar dado por la dirección de la fractura. Entonces, con esta, o sea, nosotros sabemos que tiene una hipoacusia conductiva, una fractura del conducto auditivo externo y la salida de una otorrea, tiene además una fractura, una lesión del nervio facial, podemos saber que esa fractura va a ser de tipo longitudinal, y que probablemente el nervio facial va a estar lesionado o en la región del ganglio geniculado, o en la segunda porción, o en la tercera porción. Eso ya nos ubica un poco en la sintomatología, la evolución, y cuál va a ser el tratamiento que vamos a necesitar ejecutar. Las fracturas de tipo transversas, que pueden ser más anteriores, más posteriores, que pueden comprometer, hasta a veces pueden comprometer la carótida, el foramen carotídeo, etc., se caracterizan porque son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, obviamente no vamos a tener lesión en el conducto auditivo externo, pero sí vamos a tener lesión a nivel del oído medio y del oído interno. Entonces, ¿qué vamos a ver al ir a la cama del paciente? Vamos a ver un paciente que va a tener un oído cerrado con la presencia de un hemotímpano que está dado por el sangrado interno del oído. Va a presentar una hipoacusia sensorio-neural. Sensorio-neural, ¿por qué? Porque compromete el bloque laberíntico. Entonces, generalmente son pacientes que presentan una apofosis, y esto en la cama del paciente con un otoscopio y con un diapasón ya más o menos tenemos idea de qué tipo de fractura va a tener. Y va a tener hemotímpano, que es lo que decíamos antes. La parálisis facial se presenta en el 50% de los casos, y se encuentra a nivel de la región del ganglio geniculado o medial, o sea, en la primera porción o en la región del conducto auditivo interno. Este tipo de
lesión, de fracturas, se producen por golpes que son aplicados en la región frontal o en la región occipital. Si nosotros hacemos un repaso de la clínica de los pacientes que vemos, en general los pacientes que consultan por parálisis facial son pacientes con fracturas de tipos longitudinales. Si bien las longitudinales son muchísimo menos frecuentes que las transversas, como las transversas son producidas por golpes en la región frontal u occipital, muchas veces son incompatibles con la vida. Por lo tanto, este tipo de lesión a nivel del ganglio geniculado medial es bastante infrecuente. ¿Cómo vamos a estudiar a un paciente que presenta una fractura o un traumatismo de hueso temporal? El examen clínico es fundamental y nos va a aportar un montón de datos para saber cuál va a ser la metodología que vamos a tener que aplicar y cuál va a ser las consecuencias o sintomatología que puede tener. Tenemos que hacerle una otomitroscopía. Si el paciente presenta un tapón de cera, hay que sacarle el tapón de cera porque atrás de ese tapón de cera podemos tener una fracción de la membrana timpánica con salida de líquido cefalorraquídeo. Si tenemos un hemotímpano, obviamente no vamos a hacer nada. Después de eso, los estudios audiológicos habituales. Con respecto a las imágenes de preferencia son básicamente la tomografía, una tomografía computada con cortes axiales y coronales de alta resolución, en los cuales uno le tiene que pedir al médico radiólogo que por favor trate de seguir el curso de la fractura y si presenta una parálisis facial, que siga el nervio facial para ver dónde está afectado, para ver si en ese lugar donde el nervio facial está afectado a nivel de la tomografía se encuentra no solamente la fractura, sino también una disrupción, una separación de la fractura que nos está indicando que ese facial posiblemente esté seccionado. Los estudios vestibulares, obviamente en la medida de que existan sintomatología de tipo vestibular. Con respecto a los estudios del nervio facial, que ya los vamos a ver, puede ser una electroneurona, un electromío, un blind test, de acuerdo al momento en el cual nosotros recibamos al paciente. Y con respecto a la resonancia nuclear magnética, se puede solicitar, básicamente la solicitamos para pensar o ver si no hay otro tipo de complicación. Si el traumatismo ha sido muy intenso, muy importante, obviamente todos los pacientes tienen que tener una resonancia para descartar patología a nivel endocraniano. Vamos a hablar primero de la hipoacusia, que como dijimos antes puede ser una hipoacusia tipo conductiva o puede ser una perceptiva. Las hipoacusias conductivas se producen en las fracturas de tipo longitudinales, que son las que siguen el eje mayor del peñasco, y pueden estar dadas por lesiones o lesión a nivel de la membrana timpánica, o sea, una perforación que se produjo porque el trazo de fractura tomó el tegmen y lesionó la membrana timpánica, o por una lesión a nivel de la cadena de huesecilios. El 30% de las fracturas del hueso temporal se asocian a lesión, a compromiso de los huesos y de los huesecitos, y como vemos, en general, el hueso más afectado es el yunque, que es ahí se ve la disrupción a nivel de la unión entre el yunque y el estribo, y el martillo, porque el yunque no tiene una unión firme, como pasa con el martillo y la membrana, o como pasa con el yunque y la localización a nivel de la ventana oval, sino que está entre medio de dos huesitos y frente a una movilidad puede luxarse, ¿no? Un sitio también bastante frecuente es a nivel de la articulación incudo-estapedial, en la apófisis descendente del yunque, que es sumamente delicada, y también es un sitio frecuente de lesión, ¿no? El tratamiento de esto, bueno, eso lo verán en las hipoacusias de tipo conductivas, que puede ser no hacer nada, hasta tratamiento quirúrgico, de acuerdo a lo que quiera el paciente y a lo que se pueda hacer. Con respecto a la hipoacusia de tipo sensorio-neural, tenemos que es frecuente en las fracturas transversas y puede ser por daño de la cóclea,
ahí se ve un trazo de fractura que toma todo el bloque laberíntico, o puede ser también por lesión a nivel de perdón, acá dice octavo, séptimo, pero es octavo par, a nivel del conducto auditivo interno. O sea, hay fracturas en las cuales se puede presentar una lesión del octavo par y el paciente va a presentar una pérdida total de audición que puede ser uni y en algunos casos bilateral, lo cual es una tragedia porque los mecanismos de reconstrucción de la audición no existen, es lo único que se puede hacer es un implante de tronco con los resultados bastante paupérrimos que todos conocemos, ¿no? Entonces es importante pedirle al radiólogo que analice en caso de tener una hipoacusia sensorineural bien el bloque laberíntico, que ver si ese bloque, si esa fractura pasa a nivel del conducto auditivo interno, ¿no? Con respecto al vértigo, que bueno, solamente lo voy a nombrar, el vértigo puede presentarse por un vértigo posicional paroxístico benigno, que es en cualquier tipo de fractura, que vamos a tener un poco de cuadro de vértigo frente a los cambios de posición de la cabeza, conmoción laberíntica, que sí es más importante, y una lesión del laberinto, sobre todo en las fracturas transversas, que si al pobre paciente le agregamos todo lo demás, constituye una tragedia. Con respecto a las fístulas de líquido cefalorraquídeo, generalmente se presentan en las fracturas de tipo longitudinales, por lo que dijimos antes, porque corren por el tegmen, lesionan el tegmen y además pueden producir una fracción de la dura madre y eso va a hacer que ese paciente tenga salida de líquido cefalorraquídeo. Este es un chiquito que con unas rejas, le cayeron las rejas en la cabeza y tuvo una apariencia facial, que fue el motivo de internación, y en realidad el motivo de internación era, o debía ser en ese momento, la presencia de un tapón de cera. Al sacar el tapón de cera empezó a tener una salida de líquido cefalorraquídeo de forma infernal, y acá en la tomografía, en el corte axial, se ve la presencia de aire y una de las tantas fracturas que tenía en la escama del hueso temporal, ¿no? Obviamente este paciente fue operado. Acá les voy a mostrar una película muy corta, no es el paciente recién, es una señora que tuvo una fractura hacía 1 año y medio, un traumatismo, y presentaba cada tanto salida de líquido, de acumulación de líquido en el oído, tiene una fractura de peñasco con una fístula que era de bajo débito, pero que se veía el trazo de fractura en la tomografía. Entonces, con una audición normal, se la abordó por una vía mastoidea, esto es superior, posterior, esto es el seno, esto es anterior, acá está el conducto auditivo externo, y ahí se está buscando, con una fresita de diamante, ahí se ve el seno, el sitio de fractura que sabía que era por acá, porque era lo que mostraba la tomografía, y ahí aparece el sitio de la salida del líquido cefalorraquídeo, ahí. Entonces, lo que se hizo fue colocar un músculo en forma de ahí se coloca el músculo, en forma de un atado de cigarrillo, en forma de una parte dentro y otra parte afuera, empujándolo bien, hasta que la fístula dejó de cerrar. Acá se puso músculo separando lo que es el oído medio de la mastoides, porque tenía una buena audición, y realmente de funcionalizar el oído era, y se rellenó con grasa. La paciente anda muy, muy bien por suerte hasta ahora, ¿no? Esta es una de las tantas fístulas o localizaciones, no es la más habitual es localización a nivel del tegmen. Ahí está. Con respecto a la parálisis facial, nosotros recibimos a un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, una fractura del hueso temporal. ¿Cómo empezamos a estudiarlo? Primero hay que hacer un interrogatorio y tratar de saber o poder saber si esa parálisis facial fue inmediata o si fue inmediata. Toda parálisis facial que es inmediata, que el paciente tiene el traumatismo y tiene la parálisis facial, generalmente en el 99% de los casos es quirúrgico. El problema es que a veces el paciente tiene traumatismo, pero estuvo en coma
y no se sabe si fue inmediata o inmediata. Pero todo paciente con traumatismo de cráneo y una parálisis facial inmediata es generalmente de tratamiento quirúrgico. Después la clínica. Si nosotros recibimos un paciente con una parálisis facial y tiene una paresia como este chico, ese chico va a andar bien. Es muy difícil que no mejore. A veces durante los primeros días se empeora, pero después con la kinesiología empieza a mejorar. En cambio, si tenemos este paciente que tiene la parálisis facial completa, sin surco nasogeniano, con un signo de Bell importantísimo, con hasta caída del reborde, esto es una parálisis facial de tipo completa, esto generalmente es de tratamiento y abordaje quirúrgico. Pedimos una audiometría. ¿Y por qué pedimos la audiometría? Porque la audiometría o la audición que tiene ese paciente con una parálisis facial va a ser importante para la vía de abordaje que vamos a decidir realizar, tratando obviamente de preservar la audición y tratando de no agregarle más comorbilidad a esta pobre persona, ¿no? El test de Schimmer, que es un test que vamos a ver ahora, es un test que también nos permite localizar dónde está el sitio de lesión. Los tests eléctricos, que bueno, los vamos a ver ahora, que son pronósticos, en aquellos casos en los cuales nosotros recibimos el paciente tardíamente y no sabemos si fue completa desde el principio o no. Y la tomografía, que es importantísima, tiene que ser una tomografía de muy buena calidad, para saber la localización de la lesión y el tipo de fractura. Si es un trazo de fractura con dislocación y el paciente tiene una parálisis facial completa, generalmente eso es indicativo de tratamiento quirúrgico. El test de Schimmer es un test temprano que tiene que hacerse dentro de los primeros 7 días. Es un test muy sencillo que se puede hacer, lo pueden practicar y realmente aporta datos. Se toma 2 pedazos de papel de filtro, de filtro de café, se lo corta de 5 centímetros por 5 milímetros, se seca el saco conjuntival del paciente, se lo deja 5 minutos y se mira la diferencia de lagrimación que hay entre un ojo y otro. Si en el lado que tiene la parálisis facial hay una diferencia mayor de un 35%, significa que nosotros tenemos la lesión que va a estar ubicada a nivel del ganglio geniculado o a nivel de la porción más proximal, o sea que va a estar ubicado a nivel de la primera porción del conducto auditivo interno. Entonces eso ya va a ser un dato importante para planificar el abordaje quirúrgico, porque va a significar que tiene sección de los nervios petrosos. Es una cosa que lo pueden hacer y anotarlo en la historia clínica. No se puede hacer después del 7º día, porque ya si hay reinervación, empiezan a haber otro tipo de cosas y no tiene buenos resultados. Con respecto a los test eléctricos, existen varios tipos de test eléctricos, pero una cosa que tenemos que saber es que las lesiones del nervio facial básicamente son de 3 tipos. Una neuropraxia, que es exclusivamente una compresión. Se comprimió por un hematoma, por algo, pero hay transmisión del nervio, no hay lesión de los axones. Esto va a recuperar totalmente. Una axonomnesis es cuando nosotros tenemos una lesión del axón. O sea, pero está dentro de la misma, del mismo fascículo. Entonces, este paciente va a tener una transmisión, acá no va a tener transmisión porque hay una sección, pero al estar dentro del mismo fascículo, cuando se produzca el crecimiento del nervio, esta fibra nerviosa va a crecer, lo único que no va a crecer esta con esta, sino que va a haber intercambio, pero siempre dentro del mismo fascículo. Entonces ese paciente va a tener una recuperación buena, pero va a tener algún tipo de sincinencias, algún tipo de secuelas que no son muy importantes. En cambio, la neuromnesis es una sección completa. Entonces, el paciente no va a tener
no va a tener recuperación, porque no hay una conexión, no se mantiene la capa externa que permite que se vuelva a reinervar. No va a haber reinervación, y si la reinervación va a haber, va a ser muy, muy mala. Esto, la neuroamnesis es de tratamiento quirúrgico, la neuroamnesis es de tratamiento quirúrgico, sí o sí. La axonomnesis muchas veces no es de tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos que tener en claro que los test eléctricos nos van a permitir separar lo que es una neuropraxia, que no requiere tratamiento quirúrgico, pero no nos permite separar lo que es una axonomnesis de que es una neuroamnesis. Entonces nos aporta datos, pero tenemos que acompañarlos de la clínica del paciente y de la etiología, de la tomografía, etc. O sea, si nosotros tuviésemos un test que nos dice, este paciente tiene una neuroamnesis, sabríamos del principio que ese paciente es quirúrgico. Pero los test nos permiten decir, bueno, puede tener un axono o una neuroamnesis. La axonomnesis en general no es quirúrgica, la neuroamnesis siempre es quirúrgica. Por eso el test es un complemento, los test eléctricos por ahora, es un complemento, no son en general 100% definitorios. Dentro de los test, los primeros que tenemos es la electroneuronografía. La electroneuronografía es un test que se tiene que realizar a partir del segundo día, que es el tiempo que tarda en llegar la degeneración valeriana desde el sitio de la lesión hasta el electrodo, donde nosotros vamos a recibir la información, y no puede realizarse más allá del día 14, o sea, puede realizarse, los resultados no van a ser muy confiables, porque a partir del día 14 el músculo denervado empieza a contraerse en forma aislada, entonces los resultados no son válidos. O sea que los resultados confiables tienen que realizarse entre el día 2 al día 14. ¿En qué consiste el test? Consiste en la aplicación de un estímulo supramáximo a nivel de la salida por el foramen esquiromastoideo, y se recepciona la contracción de la cara a nivel del surco nasogeniano, y se mide el lado sano y se lo compara con el lado enfermo. Y se utiliza esta fórmula y nos va a dar valores. Cuando tenemos un valor que es entre un 95 o un 90% de fibras, o sea, es un valor bueno, sabemos que tenemos solamente una compresión, una neuropraxia. Cuando tenemos valores que son menores al 90-95%, es un mal pronóstico, pero volvemos a lo anterior. Vamos a saber que podemos tener una axonomnesis o una neuroamnesis, pero hay que utilizar otros parámetros para decir que ese paciente tiene una neuroamnesis y que va a requerir un tratamiento quirúrgico. El problema que tiene este test, que es bastante difícil de conseguir lugares donde los realicen, y que tiene que ser rápido. Después de los 14 días ya no tiene validez. Lo que se hace habitualmente, se va haciendo un seguimiento cada 48 horas y se va viendo si los valores van cambiando o no van cambiando, van mejorando o van empeorando. Hay un segundo test, que es el blind test, que se hace entre el día 14 al día 20, que es un test en donde se estimula las conexiones que existen entre el trigémino y el séptimo par. En algún momento se utilizó mucho, supongo que en las clínicas lo siguen utilizando, es bastante difícil encontrar un neurofisiólogo que lo haga, y siempre se dice que un buen pronóstico es cuando tenemos presencia de la onda R1 y R2 del mismo lado y la onda R2 contralateral. Se utiliza en el tiempo, o se debiera utilizar en el periodo en el cual ya no podemos hacer la electroneurono y tampoco podemos hacer la electromiografía, que la electromiografía la necesitamos realizar, o se debe realizar a partir del día 20. Entonces, la electromiografía es una estimulación directa sobre la fibra, que se puede hacer mediante plaquitas o se puede hacer con las agujitas. Se tiene que hacer a partir del día 20, que es cuando ya empieza a haber una alteración a nivel de
de la placa neuromuscular y nos va a indicar realmente qué está pasando con esa placa neuromuscular. Se estudia la velocidad de conducción, se estudia la amplitud, podemos ver si hay una lesión solamente de la fibra mielínica o si hay una lesión del axón, y una cosa importante es ver si existen signos de reinervación, por ejemplo, lo que son las unidades motoras nacientes, unidades motoras gigantes, unidades o potenciales polifásicos. Y este test es importantísimo porque si uno recibe un paciente que tuvo una fractura, está con una parálisis facial completa de, no sé, 3 meses de evolución y no tiene signos de reinervación, bueno, obviamente es indicativo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Y algo que siempre hay que tener en cuenta con respecto a la reinervación y a los resultados que uno está buscando es cuál es el sitio de la lesión. Porque si nosotros tenemos una fractura en la tercera porción del nervio facial, obviamente la reinervación debe ser mucho más rápida que si la lesión está muy proximal al origen, como puede ser a nivel de la región del ganglio geniculado, donde la restitución de ese nervio va a tardar mucho más en volver a llegar hasta la placa neuromuscular para volver a producir movimientos a nivel de la cara. Con respecto a la tomografía computada, como dijimos antes, tiene que ser una tomografía computada de alta resolución. Tiene que ser pedirle al radiólogo lo que estamos buscando, sobre todo si hay una lesión del facial, que busque el facial, que lo siga. Con las metodologías actuales lo pueden hacer y se puede ver perfectamente dónde está el sitio de lesión y ver si hay, además de trazo en fractura, hay una dislocación. Si hay una dislocación, si hay un movimiento, como ven ahí, de la fractura, del lugar donde pasó la fractura, eso tiene una parálisis facial, es indicativo de tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo indicamos un tratamiento quirúrgico del nervio facial? En caso de una parálisis facial traumática, primero por la clínica, como vimos antes, si tenemos una parálisis facial que ha sido inmediata y completa. Las parálisis faciales que no son completas, que son parecias, hay que tenerles paciencia y hay que saber que van a empeorar un poquitito, pero que después van a empezar a ir bien. La parálisis que tiene indicación de tratamiento quirúrgico desde el principio es la parálisis facial completa. Segunda cosa que utilizamos es la tomografía, lo que vimos antes, el trazo de fractura visible con disrupción de la fractura, y los test eléctricos, donde si es dentro de los primeros días, tenemos una electroneuronografía con menos del 90% de respuesta, es indicativo de que ese facial posiblemente no ande bien. Si podemos hacer un blind test donde vamos a ver ausencia del componente R1 o R2, o si el paciente viene después del día número 20 o más adelante, en la electromiografía encontramos signos de falta de regeneración, que eran las unidades motoras nacientes o las unidades motoras polifásicas. Bueno, decidimos que ese paciente tiene que ser abordado quirúrgicamente, entonces tenemos que saber dónde está la lesión. Y básicamente tenemos que saber si la lesión es proximal o distal al ganglio geniculado. Si la lesión es distal al ganglio geniculado, o sea que va a estar localizado en la segunda o tercera porción, y tenemos buena o mala audición, siempre la vía de abordaje va a ser a través de mastoides, a través del oído. Si la lesión es proximal al ganglio geniculado, pero el paciente tiene una buena audición, se utiliza una fosa media, y si el paciente tiene una mala audición, se utiliza una vía translaberíntica. Y muchas veces es necesaria la combinación de ambas vías. Elegimos la vía, ahora vamos a ir a trabajar sobre el nervio y ver qué cosas, qué mecanismos de reconstrucción podemos utilizar. Y tenemos básicamente 4, la descompresión, anastomosis, injerto y la anastomosis hipogloso
facial. La descompresión, obviamente que es la técnica ideal, esto no es una fractura, es una lesión ocasionada por un fresado. Acá se ve el fresado y acá se ve el facial, que está íntegro. Ahí se ve el facial. Se utiliza cuando no hay solución de continuidad, o sea que el nervio está intacto o que el nervio está seccionado en menos de un 50%. Y lo que se tiene que hacer es exponer todo el nervio, sacarlo de su vaina en todo su recorrido, sacarlo su cobertura ósea, dejarlo expuesto, llegar hasta donde se encuentra el nervio sano, tanto distal como proximal, dejarlo que se pueda expandir y nada más. Este paciente va a tener una reconstrucción total, una restitución total de la movilidad con un grado 1 de la clasificación de Bradman-House. La anastomosis término terminal, que es cuando unimos los dos cabos, se tiene que hacer o se puede realizar cuando la distancia es menor de 0,5 centímetros. Más de eso, no. No conviene hacer una anastomosis término terminal, atención, porque eso va a tener peores resultados. Es mejor hacer un injerto. Si nosotros, por ejemplo, a nivel de la tercera porción, está la fractura y vamos a tener un lecho óseo, no hace falta hacer un punto, sino que directamente se van a afrontar los dos cabos, el cabo proximal y el cabo distal, se afrontan, se pueden cubrir con un pedazo de músculo, pero no hace falta dar una sutura. En caso de que esté localizado en otra región donde no tengamos zona de apoyo, ahí sí va a ser necesario realizar algún tipo de sutura. Y es importantísimo esto, que los cabos que vamos a unir tienen que estar cortados en bisel y tienen que estar sin flecos, o sea, tienen que estar en lisitos para que se puedan afrontar y unir. Y recordar que el tiempo de restitución de la movilidad va a estar dada por la localización. Cuanto más proximal a la salida nerviofacial, mayor va a ser el tiempo que va a tardar en restituirse la movilidad de la cara. El injerto, cuando lo indicamos, cuando la distancia es mayor de 0,5 o cuando la anastomosis es a tensión. Y sacamos, si estamos habitualmente en los traumatismos del hueso temporal, sacamos del auricular posterior. Si estamos, por ejemplo, en cirugía de base de cráneo, en neurinomas del acústico, se saca del sural, porque bueno, es mucho más práctico, porque no está dentro del campo quirúrgico, ¿no? Los resultados del injerto, ven cómo está cortado, tienen que estar cortados bien a bisel, ven cómo acá tiene un punto porque esto era en ángulo pontocerebeloso y está apoyado según Spongostan, y los resultados el paciente va a quedar con una parálisis facial grado 3 de Bradman. Eso significa que puede cerrar el ojo, tiene en reposo una simetría perfecta, acá le falta un poquito el surco nasogeniano. Cuando se ríe o hace movimientos, ahí se nota un poco más, pero realmente los resultados que tienen son fabulosos, y sobre todo el hecho de que pueda tener un buen cierre del ojo, lo cual hace que no tenga además patología a nivel de la córnea, ¿no? Con respecto a 2 minutos, con respecto a la anastomosis hipoglosofacial, esto es el último mecanismo de reconstrucción que se trata de utilizar, y lo utilizamos solamente cuando tenemos una ausencia del cabo proximal del séptimo par por una lesión total, cuando tenemos, por ejemplo, lesiones en ángulo pontocerebroso o una sección en ángulo pontocerebroso con imposibilidad de un reparo directo. Entonces, siempre se hicieron técnicas que fueron completas, o sea, se hacía una anastomosis entre el hipogloso y el facial, término terminal, lo cual producía muchísima atrofia de la hemilengua, lo cual producía más alguna otra sintomatología en pacientes que ya
ya venían con muchas complicaciones, hasta que se ideó la técnica de Yawamura. La técnica de Yawamura es una técnica en la cual se hace un injerto que es parcial, lateral, o sea que esto es el nervio facial, la tercera porción, y se inserta y se une solamente con una parte lateral del nervio hipogloso, lo cual no va a traer ningún tipo de atrofia sobre la lengua y los resultados son espectaculares. Esta técnica siempre tiene que realizarse dentro del primer año de ocurrida la lesión. ¿Qué necesitamos? Que el tronco y las ramas distales del séptimo par obviamente estén íntegras, porque si no, no tenemos con qué hacerlo, que el par duodécimo esté íntegro, que el quinto par esté íntegro, y esto, que el sistema muscular esté utilizable, porque si la placa neuromuscular, la placa del músculo no sirve, no tenemos dónde realizarlo, no se puede realizar. Los resultados, los movimientos van a aparecer a partir de los 4 o 6 meses, sobre todo en el tercio medio de la cara. Va a tener una simetría de reposo espectacular, esto es simetría de reposo. Va a tener movimientos en masa cuando traga, porque el paciente tiene que hacer una reeducación en la cual logra los movimientos de la cara mediante distintos movimientos de la lengua, y esto no vamos a lograr movimientos emocionales ni de expresión, pero sí va a tener un muy buen cierre del ojo. Vamos a ver un caso, un minuto. Acá vemos previo a la cirugía, a la recuperación. Ven cómo tiene la cara, nada de movilidad, el ojo. Y después de la cirugía, esto es al año, fíjense que tiene una simetría en reposo fantástica, el ojo, hay una leve, esto a veces se hacen hasta cinchas con cirugía plástica, y vamos a ver el ojo donde va a tener un muy buen cierre del ojo. A veces lo que se hace es se le coloca una pesita para que ayude ahí a cerrar un poco más el ojo, y lo que no se logra movilidad en la frente, así que a veces se coloca botox del otro lado. Bueno, y este también, este es peor, fíjense la caída de la cara que tiene. Y van a ver, vamos a ver. Estos son casos de Mariano Sokolowski, algunos operados conmigo y otros no. Pero le cambió totalmente, es otra persona. Así que bueno, es una técnica no es lo mejor, pero tiene resultados buenos y no tiene atrofia de la lengua, ¿no? Bueno, esto fue todo, justo, y 16, me pasé un minuto. Así que bueno, muchas gracias por escucharme.